Esta historia, escúchame bien, iglesia misionera, esta historia ocurre en un tiempo de crisis en la nación de Israel. Dios levanta al profeta Elías como una voz profética para llamar a la nación al arrepentimiento. Elías no solo fue un profeta, Elías fue una señal de Dios para la generación de Israel del momento. Hoy más que nunca, Dios está llamando a la iglesia a que se levante, despierte del sueño y haga demostración poderosa del Dios al cual sirve y al cual servimos. Aleluya. La generación de Elías, y en esta mañana quiero compartir contigo 4 cosas que Dios puso en mi corazón leyendo esta escritura, y voy a ir bien rápido. La generación de Elías, número 1, entiende el contexto en el que está viviendo. Elías aparece en la historia para confrontar a todos los sistemas. Primero, el sistema corrompido de liderazgo. Israel estaba dividido en 2 pedazos. Estaba dividido en 10 tribus, las cuales se conocían como Israel. Y habían 2 tribus a las cuales se le llamaba Judá. Y aparece Elías para confrontar a un rey corrompido llamado Acab, que para colmo se había casado con una perversa mujer llamada Jezabel. Una mujer que estaba arrastrando a la nación a la idolatría. Había arrastrado a los sacerdotes, a los levitas. El ministerio instaurado por Dios había sido arrastrado por esta mujer al pecado sexual. Y aparece Elías para confrontarlos a ellos. Pero Elías aparece también para confrontar a la nación de Israel dormida, la nación de los pactos, la nación que vio el mar rojo abrirse, la nación que vio el maná descender del cielo, la nación de Abraham, de Isaac y de Jacob, la nación de la ley de Dios, la nación que había visto la demostración del poder de Dios continuamente. Se había quedado dormida y ahora estaban caminando en idolatría. Pero también Elías aparece para confrontar a la parte espiritual de la nación, a esos sacerdotes corrompidos, a esos levitas corrompidos, a esos ministros que habían vendido el llamado santo que Dios le había hecho para irse tras los Baales. Habían dejado el efod de lino fino, las vestiduras santas, las vestiduras sagradas, para irse a ofrecer sacrificio a los dioses falsos. Y aparece Elías como una voz de autoridad, una voz de Dios. ¿Sabes por qué se levanta Elías? Porque cuanto más pecado hay, Dios siempre se encuentra a alguien a quien levantar para establecer su propósito, para que su mensaje se siga predicando, para que la ley de Dios se haga vigente. La generación de Elías es la generación que entiende el contexto en el que está viviendo. No se puede, hermanos, ignorar nuestro contexto. Si la iglesia comete el error de creerse que Dios nos llamó a estar aquí adentro, encerrados entre 4 paredes, cantando de las pantallas, disfrutando de buenas bancas, disfrutando de un aire acondicionado, disfrutando de una vida sana, eso solamente es un club de gente religiosa. La iglesia de Cristo aquí adentro se llena, pero el llamado es a brillar afuera. El llamado es a salir afuera en medio de una generación que, como en los tiempos de Elías, se ha corrompido. Se ha corrompido. Iglesia de Cristo, escúchame bien en esta mañana. Está muy bien estar aquí adentro sentados. Está muy bien separarse del pecado, de los pecadores. Mirar a la gente en idolatría como gente perdida, condenada, sin esperanza. Tu llamado es a brillar en medio de la oscuridad. Tu llamado es a proclamar el único mensaje que detiene a los ídolos, que hace caer a los Baales. El mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo Jesús. Y está Elías levantado
y lanza una pregunta: ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Hoy más que nunca, querida iglesia misionera, se necesita una iglesia que se levante y le diga al mundo: ustedes están viviendo en perdición, en condenación, pero queremos decirle: aquí hay oportunidad para venir de las tinieblas a la luz admirable. El camino, la verdad y la vida que te ofrecemos es Jesucristo. Acércate, acércate a la cruz de Cristo y sal del dominio del diablo y del infierno. Hay que entender el contexto. Si hay una época en la historia bíblica que se parece casi exacta a los tiempos que vivimos hoy, son los días del profeta Elías. Vayamos por las tres categorías que les dije: el liderazgo, leyes contrarias a los principios bíblicos, propuestas en el Congreso, en el Senado, contrarias a los principios bíblicos, liderazgo de naciones completamente corrompidos. Pasemos al segundo nivel: la corrupción moral del pueblo, de la nación, en nuestros días, completamente visible por donde quiera que usted va, por donde quiera que usted camina. Lo único que ve y percibe es corrupción, es inmoralidad. Lo único que hay es tinieblas. No sé si usted ha tenido la experiencia de entrar a un lugar como hijos de luz y sentir una carga, sentir una opresión, sentir que estás entrando a un lugar de tinieblas. Los demonios, el infierno se ha desatado. Caminan por las calles, están en los mercados, están en todas partes. Se puede percibir, se puede interpretar, pero paso a la tercera, y es la más peligrosa y la que tiene que ver con la iglesia. El liderazgo espiritual se ha corrompido. También pastores que están cambiando su mensaje por dinero, levitas, salmistas, cantores del Señor, cambiando su mensaje por lo que es popular, por lo que se pega, por lo que se vende. Cada vez más escuchamos casos de adulterio, de fornicación, de escándalos, de robos dentro de la iglesia. Hace falta la generación de Elías que se levante para decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Santo es tu nombre. Dice el Espíritu Santo de Dios: ¿hasta cuándo vais a contristarme con vuestra actitud? Dice el Señor. No les he salvado para que se mezclen con el mundo. Les he salvado para que salven y alcancen y cambien al mundo. Santo. Santo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a jugar a la religión? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar conformados? ¿Hasta cuándo vamos a seguir estancados? ¿Hasta cuándo vamos a dormir? ¿Es que acaso no entendemos el contexto? ¿Es que acaso no entendemos lo que nos está rodeando? ¿Cómo es posible que el pueblo de la luz se mezcle con el pueblo de las tinieblas? ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor esta mañana: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo?
¿Qué falta hace la generación de Elías? Gente que se levante, se pare delante de presidentes, se pare delante de cristianos promiscuos, corrompidos, delante de cristianos idólatras, delante de iglesias apóstatas de la fe, se levante y diga: todavía Cristo Jesús sigue siendo la piedra angular de nuestra fe y de nuestra creencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y este mensaje cayó mal en Israel, como cae mal en nuestros tiempos. Como tal vez haya alguien sentado aquí que le esté cayendo mal lo que estoy diciendo, pero estoy comprometido con lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mi corazón. Y en esta mañana dice el Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir como si nada sucediese? Diga conmigo: Mesucamin. Mesucamin. Pablo le escribe a sus discípulos Timoteo, su segunda carta, capítulo 3, los versos del 1 al 5, y le da un consejo a Timoteo. Le dice: Timoteo, quiero que sepas esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo: tiempos peligrosos. Y ahora diga conmigo: Mesucamin. La palabra Mesucamin es la raíz griega de la que se traduce esta expresión: tiempos peligrosos. ¿Sabes tú qué significa la expresión Mesucamin? Significa tiempos sin entendimiento, tiempos sin discernimiento, tiempos sin revelación espiritual. Si hay un momento muy peligroso para la iglesia de este tiempo, es ignorar que estamos viviendo en tiempos donde no hay discernimiento, donde no hay entendimiento y donde no hay revelación espiritual. A lo malo se le dice bueno. El evangelio hoy es un valor relativo. Y me sorprende mucho escuchar a cristianos apoyar y justificar su actitud pecaminosa diciendo: dice Pablo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que yo quiera, solo tengo que tener cuidado. Ten cuidado, porque así pensaba la gente de los tiempos de Elías de Israel. Yo puedo servir a Dios y puedo arrodillarme delante de los Baales. Yo puedo estar en un santuario ministrando y puedo ir a los cultos de fornicación de Jezabel. Ten cuidado, lo que es santo, lo que es impío, es impío. No se puede mezclar. No hay términos medios en el evangelio. Aleluya. Y Pablo dice: ten cuidado que hay tiempos peligrosos en los cuales habrán hombres. Dígame si esta no es la descripción de la sociedad de hoy. Dígame si esta no es la descripción. Dígame si no es el contexto en el que estamos viviendo. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita esa última expresión. Ojos abiertos, iglesia misionera. Dice la Biblia: en tu contexto presente habrá gente que aparentará tener piedad, pero con sus actos, sus frutos negarán la eficacia de ellos. En otras palabras, parecen, pero no son. Parecen, pero no son. Aleluya. Y Dios levanta a Elías en medio de este contexto. Si algo me impresiona, es que Elías dice: me he quedado solo. Mi querido Yossi, solo me he quedado. Después Dios demostró que si estás tú y él, son mayoría. Después Dios demostró que a él lo único que le hace falta es alguien que se pare sobre su ley,
sobre la ley de la obediencia. Que no se mezcle con el contexto. Que mantenga su identidad pura, saludable y santa como llamado e hijo fiel del Padre que está en el cielo. Si solamente quedas tú, si solamente quedara yo, dice el Señor, levántate como Elías, porque voy a derramar fuego de Dios desde el cielo. En medio de una generación terrible. La iglesia, hermanos, tiene que despertar. Jesús dijo en Mateo 16, verso 3, dice, le dijo a los fariseos aquellos, ustedes cuando anochece dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene nubes y el cielo está nublado. Hipócritas, dice el Señor, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Lo que el Señor está diciendo, ustedes saben mucho de cuando llueve y cuando no llueve. Son capaces de profetizar y acertar que va a llover o no. Sin embargo, no se dan cuenta del tiempo y el contexto en el que están viviendo. A mí me causa a veces una, perdonen la expresión que voy a usar, una irritación santa. Si la irritación puede santificarse. A veces ver gente, cristianos, enfrascados en discusiones vanas. Que si yo creo, que si no creo, que si la visión, que si el color, que si la banca, que si no sé qué, que esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer. Y somos sabios, dando opiniones en todo, pero no somos capaces de discernir nuestro contexto. Tenemos sabiduría para ejercer opiniones, pero no tenemos sabiduría para darnos cuenta que el hijo se está perdiendo, que el abuelo se muere sin Cristo, que la que está en el Walmart se pierde, que nuestra familia no cristiana va caminando al infierno. Y aquí estamos totalmente ignorando el contexto. Repito, hace falta la generación de Elías. Gente que se levante. Gente que se levante para confrontar un sistema corrompido. Aleluya. Número 2. Y avanzo. Elías se reúne con los profetas, aquellos 400 profetas, y lanza un reto. Les dice, hagamos un sacrificio y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Te digo, una segunda característica de la generación de Elías, no solamente entiende su contexto, se levanta con luz en medio del contexto, sino que la generación de Elías es una generación que desafía a los ídolos del mundo. Los desafía. Y los desafía llegando, parándose frente a ellos. Hagamos algo, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Aleluya. Oh, el sistema idolátrico del presente. En los días de Elías, Baal, Asera, Astarot, estas dos diosas de las cuales Jezabel era sacerdotisa. Esta Jezabel había traído no solamente a los Baales, sino que también había introducido el culto a unas diosas, Asera y Astarot. ¿Sabes tú cuál era el culto a Asera y Astarot? Era el culto de la corrupción sexual. Eran orgías sexuales, cuando Dios en su ley había establecido claramente que la pureza sexual era un requisito para recibir la bendición de Jehová desde el cielo. ¿Qué hizo Jezabel? Esta satánica, esta diabólica mujer trajo sus diosas, instauró el culto, construyeron templos, establecieron altares, lugares altos, y corrompía a los hombres y a las mujeres de Israel. Gente de pacto, gente de Dios, gente que había aprendido la ley de Dios desde su niñez, gente que conocía la tradición y la ley, ahora estaban corrompiéndose en orgías sexuales, en un culto idolátrico a ídolos. Yo te digo
querida iglesia, en esta mañana, hoy el sistema idolátrico del presente no es tan diferente. Hoy Satanás ha cambiado sus dioses y sus ídolos. Hoy nadie dentro de una iglesia, ningún cristiano sería capaz de irse a arrodillar delante de un muñeco, delante de una estatua. Pero hay mucha gente de Dios arrodillados frente a una mujer, arrodillados frente a un hombre, arrodillados frente a una carrera universitaria, arrodillados frente a un trabajo, arrodillados frente a una puerta y a una posibilidad. ¿Sabes tú lo que significa la palabra ídolo? Idolatría es quitar el lugar de Dios en el corazón y poner otra cosa. En esta mañana sería muy bueno que examináramos nuestro corazón, porque la generación de Elías no solo se levanta en medio de su contexto, sino es una generación que sabe hacer diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Se levanta y desafía la idolatría. En esta mañana, usted perdóneme, pero en esta mañana le dije al Señor: úsame, Señor, para desafiar la idolatría en tu casa. Úsame, Señor, para desafiar el espíritu de Jezabel en tu casa. Úsame, Señor, para traer un recordatorio importante a la iglesia. Tu adoración tiene que ser a Dios. Es Dios quien tiene que estar en el centro de tu corazón. Es Cristo Jesús quien tiene que llevar el timón de tu barca. Analicemos nuestros corazones. ¿Quién es el centro? Pero hagámoslo de verdad. ¿Quién es el centro? No me respondas por praxis religiosa. Cristo. Hablas como Cristo. Pensamos como Cristo. Vivimos como Cristo. Actuamos, nos movemos como Cristo. De la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Mire, hay gente que habla y de lo que habla ya le está diciendo a usted quién es el que está gobernando el corazón. La generación de Elías se levanta para desafiar los sistemas idolátricos del presente. ¿Cuál es el sistema del presente? El sistema idolátrico del presente se manifiesta. Esto lo puso Dios en mi corazón. Se manifiesta cuando quitamos a Dios y ponemos al hombre. Número 2, se manifiesta sustituyendo la ley de Dios, la palabra, por la ley del pecado. Cuando nuestras convicciones se vuelven relativas, estamos inclinándonos delante de los ídolos del presente. Pero número 3, y este es más peligroso, el sistema idolátrico de hoy se manifiesta con el resurgimiento del espíritu de Jezabel. Del espíritu de Jezabel. Tengo un mensaje por ahí guardado acerca de los 3 espíritus del presente: el espíritu de Faraón, el espíritu de Absalón y el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es el espíritu de corrupción moral y sexual, no solo afuera, sino también adentro. Fíjense si es así, que cuando el apóstol Juan escribe la revelación del Apocalipsis, Jesús le lanza un mensaje de advertencia, Apocalipsis 2:20, a la iglesia en Tiatira, y le dice: tengo algo contra ti. Y quien está hablando es Cristo mismo, es el Espíritu de Dios quien habla. Dice: iglesia de Tiatira, tengo algo contra ti. Has permitido a esa Jezabel, búscalo en la Biblia, lo dice, a esa Jezabel que ha corrompido a mis siervos, a mis profetas, y los ha llevado a pecar sexualmente. ¿Qué falta nos hace una generación santa delante de Dios? El espíritu de Jezabel. Aleluya. La única manera, querida iglesia, de combatir la idolatría del presente, a Jezabel su influencia, al pecado su influencia, al humanismo y su influencia, es asumiendo la identidad que asumió Elías.
Elías, profeta de Dios, así lo llama la Biblia. ¿Sabes cómo te llama la Biblia? Tú eres hijo de luz, no de tinieblas. La Biblia te llama generación santa. La Biblia te llama nación santa, pueblo adquirido por Dios, no para inclinarse ante los dioses de este mundo, para anunciar las virtudes de aquel, quien es aquel, Cristo Jesús, quien murió en la cruz, que los ha llamado y los ha sacado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ante la idolatría del presente, ante la ausencia de Dios en los corazones, hay que asumir la identidad de hijos de luz, asumir la identidad de una generación que no se adapta al mundo, que lo confronta con la luz. Esta es una generación que no busca ser popular, sino obediente al llamado y a la dirección de Dios recibida. Es lo que el Señor está pidiendo en este último tiempo. Una generación santa, obediente, con la identidad de la cruz. Que se meta en los lugares altos y derribe baales, derribe estatuas, derribe la idolatría en los corazones. Pero eso solo es posible cuando somos diferentes. Dile a tu vecino, tú eres diferente. Dile, tú eres diferente. El apóstol escribe a la iglesia en los Romanos, capítulo 12, verso 2. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dile a tu vecino, lo que Dios quiere es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Número 3. La generación de Elías entiende su contexto, sabe los tiempos que vive, se levanta y confronta la idolatría, el desastre, la corrupción, la confronta. No se mezcla, no se conforma, la confronta con la verdad de Dios. Pero además de eso, te digo, la generación de Elías tiene una tercera característica, y es que es una generación que restaura altares. Restaura altares. Voy a decir algo en esta mañana. Se lo repito a los jóvenes constantemente. Nunca descenderá fuego del cielo si no hay un altar. ¿No me entendieron? Si no hay un altar, y en un altar un sacrificio, no habrá respuesta de Dios. No le dé temor decir amén. La Biblia lo demuestra. Si no hay altar y no hay sacrificio, no habrá respuesta. Aleluya. Elías le dice al pueblo, acérquense a mí. Ahora, yo quiero que tú mires la escena, porque la escena es bien gráfica. Mira la escena. Elías desafía a Acab, a Jezabel. El rey, para humillar a Elías, convoca a sus profetas idolátricos en el monte Carmelo. Y allá aparece Elías solo, ante 450 profetas y todo un pueblo mirando. Un pueblo idólatra también. Y después de los sacerdotes de Baal cantar, cortarse, clamar a su Dios, no hubo respuesta, porque es que no hay respuesta. Solo hay un Dios verdadero. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Él es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y ahora está Elías y le dice a la nación, ya ustedes vieron el show, no sucedió nada. Dice este capítulo 18, y Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí. Les voy a demostrar quién es el Dios verdadero. Ah, qué falta hace esa generación.
Oh, qué falta hace esa generación. Esa generación que no dice: ven, yo te ayudo, tengo experiencia, soy un experto, soy consejero. No, no, no. Acércate a mí, te voy a demostrar lo que Dios es capaz de hacer. ¿Qué falta hace esa generación? Aleluya. Acercaos a mí. Se acerca a la nación. ¿Sabes qué es lo primero que hace Elías? Restaura el altar de Jehová que se había arruinado. Siempre me he preguntado esto: ¿cómo es posible que en Israel, la nación del pacto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hubiesen dejado arruinar el altar? Parece simple, pero no lo es. Más de 500 años de legado histórico y espiritual. Tiene Dios que levantar a un profeta para restaurar su altar que la nación había dejado arruinar. Dice la escritura que Elías toma 12 piedras, una piedra en representación de cada tribu de Israel. Ahora yo tengo una pregunta: ¿Israel no estaba dividida en dos pedazos? Se los dije al principio, ¿recuerdan? El reino del norte y el reino del sur. No había un Israel unitario. Había una nación de Judá y había una nación de Israel. 10 tribus de un lado, 2 tribus del otro. Entonces, ¿por qué Elías toma 12 piedras? ¿Por qué no tomó 2? ¿Por qué no tomó 10? ¿Por qué? Cuando yo leo esto, le dije: Señor, el Espíritu Santo de Dios ministró esto a mi corazón. Es que la nación de Israel no eran ni 10 ni 2, eran 12. La identidad de Israel eran 12 tribus. Eso me dice que no solamente había un altar de piedras arruinado, había una nación quebrada, arruinada, fragmentada, herida, dividida. Y Elías dice: la demostración de Dios no es para Israel norte, la demostración del fuego de Dios no es para el Judá del sur, la demostración del fuego de Dios es para toda la nación que Él sacó de Egipto, la nación que Él trajo en el desierto, la nación a la que se le entregó la leche, la tierra que fluye leche y miel. Yo te digo, iglesia, en esta mañana, nuestro Dios es Dios de pactos. Sus pactos son firmes, son eternos, sus promesas se cumplen. Y aleluya, hay 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel. Y Elías reconstruye un altar arruinado delante de la nación, diciéndole: ustedes le han fallado a Dios, ustedes se han dejado dividir, ustedes se han fragmentado, ustedes se han arrodillado ante los Baales, pero el altar de Dios es uno solo. El altar de Dios es identidad, el altar de Dios es sacrificio, el altar de Dios es bendición para toda la nación. Aleluya. Wow. Cuando yo leí esto, le dije: Señor, qué importante sería que entendiésemos como iglesia que la única manera de restaurar altares son con las piedras correctas. Hay gente que quiere reconstruir su altar arruinado utilizando las piedras no correctas. Tú necesitas regresar a la identidad. Tú necesitas regresar a lo que Dios dijo sobre ti.
Tú necesitas pararte en el lugar donde Dios te sembró. Tú no naciste para estar en derrota. Tú no naciste para vivir en frustración. Tú no naciste para divorciarte. Dios no te permitió venir a este país para que regreses con, aleluya, vergüenza. Para que regreses hacia atrás avergonzado. Te digo en esta mañana, oh santo, de parte de Dios, restaura tu altar con las piedras correctas. Las piedras de tu identidad, de tu llamado. Pero en este punto, prepárense. Si Jonathan estuviera ahí, le iba a decir, suena el redoble. ¿Están listos? ¿Están listos? Escucha esto. Todo altar tiene una piedra principal. Se empieza con una piedra principal, la más grande se pone debajo. Y sobre esa se edifica el altar. ¿Sabes qué dice la Escritura sobre esa piedra? ¿Sabes qué dice la Escritura sobre esa piedra? Salmo 118, 22. Un pasaje utilizado por Pedro en Hechos capítulo 4, verso 11. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sabes de quién está hablando aquí la Escritura? ¿Sabes de quién está hablando aquí la Escritura? ¿Sabes qué es lo que el Espíritu de Dios te está diciendo hoy en esta mañana? Que no hay restauración sin Cristo Jesús. ¿Qué falta hace la generación de Elías? Que le diga al mundo, acérquense a nosotros. Mira, la primera piedra que tú tienes que poner para restaurar tu altar se llama Cristo Jesús. La piedra que desecharon los constructores, la piedra angular. Oh, qué falta hace regresar a la cruz. Estamos enfrascados en crecer sin Cristo. Estamos enfrascados en adorar sin Cristo. Estamos enfrascados en prosperar sin Cristo. No se puede ser ministro sin tener el llamado de aquel que compró, aleluya, nuestra salvación. Hace falta regresar a la cruz. Hace falta volver a poner a Cristo en la casa. Hace falta volver a sembrar a Cristo en el ministerio. Hace falta traer a Cristo otra vez a cada uno de nuestros servicios. A cada uno de nuestros servicios. Piedra angular, la piedra que sostiene todo, es Jesús. Y Elías utiliza las piedras correctas. Una piedra por cada tribu de Israel, recordándole a Israel su identidad. Tu identidad es Cristo Jesús. Tu identidad es Jesucristo. Tú estás parado sobre la roca inconmovible de los siglos, quien es Jesucristo. Aleluya. No se puede ser cristiano sin Jesús. No, ¿quién dijo eso? Yo me sé los coritos. Yo sé diezmar, yo sé ofrendar. Y si me apuras hasta te hablo en lenguas. Yo sé vestirme como un cristiano. ¿Quién dijo? Yo sé tener mi casa en orden. ¿Quién le dijo? Yo sé predicar, tengo títulos teológicos, un montón de cuadros en mi casa que dicen graduado de la escuela de súper, eres casi un arcángel, un querubín, un serafín. Pero si no tienes a Cristo no tienes nada. Pero si no tienes a Jesús no tienes a nadie. Pero si no es Cristo el centro de tu vida y la motivación de tu servicio, no eres nada. Si Jesús no es el centro, estamos perdidos. Mujer de Dios, tú que has sufrido infidelidad, traición, que mires desde arriba tu hogar destruido, tus hijos perdidos, te digo, el Señor quiere restaurar tu casa y tu familia, pero hace falta que metas a Cristo en tu casa. Hombre de Dios, el Señor quiere restaurar tus finanzas,
El Señor quiere restaurar el altar de la paz y la tranquilidad en tu mente, pero hace falta que te acuerdes de Cristo. Hace falta la piedra correcta en tu casa. No es la piedra del resguardo, ni la piedra del Changó, ni es ninguna piedra de esa. Es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el alfa y la omega, el principio y el final, el que estuvo muerto, pero he aquí vive por los siglos de los siglos. Es Cristo a quien necesitas en tu casa. Aleluya. Es una generación que restaura altares. Diga conmigo, Even Roshapina. Even Roshapina significa la piedra central del edificio. Por eso estoy enfrascado y a veces batallo. Al principio no lo hacía por pena, pero ya me quité la pena porque el Espíritu Santo de Dios me está quemando el corazón. Y a veces, espéreme. Y a veces le he dicho a nuestros adoradores, si la canción no habla de Cristo, por favor, no la cantemos. Si la canción está centrada en nuestros procesos, yo anduve en el desierto, yo estuve en no sé dónde, porque yo tengo el poder, porque yo me levanto. No, es Cristo quien te levanta, no, es Cristo quien te saca, es Cristo quien conduce tu vida, es el Señor el centro de todo. Aleluya. Entonces la generación de Elías entiende el momento en el que vive. La generación de Elías confronta la idolatría del presente, pero es una generación que restaura. Es una generación que lleva a Cristo a los hogares, que lleva a Cristo a las calles, que lleva a Cristo debajo de los puentes, que lleva a Cristo a los palacios de este mundo, de esta tierra. Y termino con la cuarta característica. Preparados para el poder de Dios ahora. La generación que entiende el contexto, la generación que no se mezcla, la generación que pone a Cristo como la piedra principal de su altar, es una generación, diga conmigo, que provoca fuego de Dios. Te lo digo de nuevo. La gente que entiende los tiempos en los que vive, la gente que confronta el sistema satánico, idolátrico y pecaminoso con la luz del evangelio, la gente que pone a Cristo como el fundamento principal de su altar, de su casa, es una generación, es gente, hombres y mujeres que inevitablemente, escucha iglesia, recibirán fuego de Dios. Recibirán fuego de Dios. Cuando el altar estaba listo, cuando los ídolos fueron expuestos, cuando Acab y Jezabel fueron confrontados, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras. Oiga, para que el fuego se trague las piedras, tiene que ser fuego de Dios, fuego divino, potente. Dice que lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? ¿Cuántos creen eso en esta mañana? La generación de Elías está llamada a cargar fuego de Dios. Me voy a tomar 3 minutos más para decírtelo, ya estoy terminando. La generación de Elías está llamada a cargar fuego de Dios. Ojo, hay una generación que está cargando emociones. Hay una generación que está cargando información, pero no revelación. Y te explico la diferencia. La información te hace sabio en tu propia opinión, pero la revelación te hace sabio en el propósito de Dios, en el propósito divino.
la generación de Elías no solo sabe, no solo conoce, no solo está llena de doctrina, de fundamento bíblico, no solo está parada sobre Cristo Jesús, es una generación con revelación. Cuando habla, es Dios quien habla. Cuando ministra, es el Espíritu Santo de Dios quien se mueve. Cuando ora, suceden señales y milagros. Una generación de fuego, de fuego, de fuego. Una generación de fuego. Yo no sé si hay alguien aquí que ha experimentado el fuego de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que, mire, yo llevo varias noches casi sin dormir bien. Porque a veces a media noche algo me despierta. Y ahora usted dirá, son los demonios, hermano. Ese es el diablo que a las 3 de la mañana se aparece en los hogares. Eso es espiritismo. No ande creyendo ni horóscopos ni que a las 3 de la mañana el reloj se detiene y sale Drácula. Por favor, por favor, por favor. El pueblo de Dios no puede estar en eso. El pueblo de Dios no puede andar creyendo ni caminando a ciegas. Esas son estupideces. Y siento que me despierta y hay un fuego dentro de mí. Comienzo a moverme en la cama de un lado para otro, tratando de no despertar a mi esposa. Y comienzo a orar y a orar y a orar y a orar. Porque cuando el fuego de Dios, hermano, cae en tu corazón, no te puedes estar tranquilo. Siempre hay algo allá adentro latiendo. Siempre, siempre. Aleluya. ¿Sabes tú cómo se traduce esa expresión fuego de Dios en el Antiguo Testamento? Rafa, si puedes pasar a la otra. ¿Sabes cómo se traduce fuego de Dios, esa expresión en el Antiguo Testamento? Esh Elohim. Elohim significa Dios y Esh significa fuego, fuego divino, fuego literal. Ahora, listos, preparados. What about the New Testament? What about in the grace? ¿Qué acerca de la gracia? En la gracia, esa expresión Esh Elohim pasa a un griego que se pronuncia dunamis. ¿Sabes qué significa dunamis? Significa fuego de Dios, pero ahora es diferente. No es un fuego que cae sobre altares de piedra, es un fuego que cae sobre corazones que se han rendido. Es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Este fuego, el Esh Elohim, era una demostración de poder para convencer a un pueblo idólatra e incrédulo. Pero el dunamis de Dios es un fuego transformador. El fuego que cayó en el Carmelo fue un fuego de demostración. Pero lo que sucedió en Pentecostés, y estaban todos reunidos, unánimes, dice Hechos 2, y de pronto sopló un viento recio. Dice que batía las puertas, las ventanas, y se aparecieron llamas de fuego sobre sus cabezas. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El fuego, el dunamis de hoy, ese fuego que, aleluya, produce la generación de Elías del presente, ese fuego que produce la iglesia que le cree a Dios, la iglesia que sabe los tiempos, la iglesia que se levanta contra Jezabel, la iglesia, aleluya, que sabe el momento que vive, esa iglesia que restaura altares, esa iglesia que pone a Cristo como fundamento. Si Cristo es el fundamento, Él es el bautizador, y si Cristo está y Él es el bautizador, hay bautismo de Espíritu Santo y fuego. Bautismo de Espíritu Santo y fuego. Aleluya. El fuego de Dios en el Carmelo consumió un sacrificio, pero el fuego del Espíritu Santo consume al viejo hombre con sus vicios, sus prácticas en el corazón, y te empodera. Esa palabra a la que todos le tenemos miedo, pero es una realidad. El Espíritu Santo empodera a la iglesia para ser testigos de Cristo. Le da poder a la iglesia con demostración de poder para ser testigos de Cristo. ¿Cuál fue el resultado final?
Toda la nación cayó de rodillas. Y eso me encanta. Eso me encanta. ¿Dónde está Helen? Eso me encanta. Dice, y toda la nación se postró. ¿Sabes quién se postró? Los que se postraban frente a los Baales. ¿Usted vio el cambio? ¿Se dio cuenta ahora del cambio? ¿Sabes quiénes se postraron y dijeron Jehová es Dios? Los que estaban hace unas horas atrás postrados frente a los ídolos. Fíjate lo que provoca la generación de Elías en una sociedad corrompida. Fíjate lo que provoca la generación de Elías en medio de un pueblo que ha olvidado cuáles son sus deberes, en medio de un pueblo que ha olvidado cuáles son sus convicciones. Mira lo que provoca la generación de Elías con demostración de fuego y poder de Dios en medio de una sociedad corrompida. Yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, la mayor demostración del poder de Dios en nuestras vidas es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Contra eso no hay argumento, pero eso hay que testificarlo allá afuera, eso hay que compartirlo allá afuera. Y los que hoy andan con tiras coloradas, los que hoy andan arrodillados frente a los santos, los que hoy se arrodillan frente a los ídolos de este mundo, al ver el fuego de Dios en ti, tendrán que venir y postrarse delante del único y verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos. Yo termino diciendo, la generación de Elías no es perfecta, pero es apasionada. Entiende los tiempos, confronta la idolatría, restaura el altar con Cristo como base insustituible y porta el fuego de Dios. Este versículo bíblico final, por favor, tírale una foto. Romanos 8:19. Rafa, si lo tienes ahí, gracias, mi hermano. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a una iglesia perseguida, en angustia, en aflicción. Carta a los Romanos capítulo 8, verso 19. Mira lo que dice. Dice, la creación anhela la manifestación poderosa de los hijos de Dios. ¡Wow! La creación anhela la manifestación poderosa de los hijos de Dios.